Hígado graso, presentado por Fenco Reyes César David, Guevara Collori Miguel y Mendoza Cornejo Greta Milagros. Bien. El hígado graso. ¿Qué es? El hígado graso es una acumulación anómala de ciertas grasas en el interior de las células hepáticas. El nombre científico es esteatosis hepática y es una afección común causada por el almacenamiento de grasa adicional en el hígado que se convierte en un problema cuando alcanza del 5 al 10% del peso del hígado. La acumulación de grasa puede causar inflamación, muerte celular y cicatrices, una condición denominada esteatohepatitis. Si se la deja sin tratar, la esteatohepatitis puede llevar a la fibrosis hepática, que causa una disminución del flujo sanguíneo a través del hígado y una acumulación de tejido cicatrical. Sin tratamiento, la fibrosis del hígado puede llevar a cirrosis, fallo hepático y cáncer del hígado. Pero en la mayoría de los casos, cuando se está en etapa reciente, la enfermedad del hígado no presenta dolores o complicaciones. Caso contrario, cuando ya está en una etapa avanzada. Ahora bien, veamos qué pasa en las vías metabólicas implicadas en el desarrollo de la esteatosis. Bien, cuando la ingesta de carbohidratos, grasas y alcohol es excesiva, ocasiona la filtración de grasa del hígado, que puede producirse por un aumento en la síntesis de triglicéridos que surge por una ingesta excesiva de ácidos grasos libres y por el proceso de lipogénesis de nuevo o también por una disminución de la hidrólisis de triglicéridos y de la beta oxidación de los ácidos grasos, produciendo un tejido inflamatorio. En el hígado, el aumento de la glucemia y la hiperinsulinemia derivados del RI, más conocido como resistencia a la insulina, favorecen la conversión de glucosa en ácidos grasos, ya que se produce una sobreexpresión de los los cuales de forma coordinada producen la expresión de las enzimas lipogénicas y glucolíticas que aumentando así la infiltración grasa en el hígado. Bien, según la Sociedad Mexicana de Hepatología, eh, el hígado graso se caracteriza por la acumulación de ácidos grasos y triglicéridos en las células hepáticas. Asimismo, indica que la acumulación de grasa en los hepatocitos puede causar inflamación del hígado, con la posibilidad de desarrollar fibrosis y derivar en daño hepático crónico o cirrosis. Luego, según la Fundación Canadiense del Hígado, explica que cuando la dieta aporta una cantidad de grasa superior a la que el organismo puede asumir, esa grasa se va acumulando en el hígado. Y de hecho, los especialistas de la Fundación Americana del Hígado detallan que si el hígado tiene un porcentaje de grasa entre el 5 y el 10% de su peso, se considera que la persona tiene hígado graso. Bien, la enfermedad del hígado graso progresa a través de 4 etapas. El hígado graso simple, que es la primera etapa, donde hay una acumulación de grasa en el hígado. La segunda etapa es la esteatohepatitis. El hígado se inflama y el tejido se daña. En la tercera etapa es la fibrosis. Aquí en la parte dañada se forma un tejido cicatricial y en la etapa 4 este tejido cicatricial reemplaza el tejido sano. Precisamente la última etapa es la más grave, ¿no? Ya que el tejido cicatricial duro que reemplaza el tejido hepático sano
provoca insuficiencia hepática y cáncer del hígado. En este sentido, cuando esta afectación se desarrolla en alguien que bebe mucho alcohol, se conoce como enfermedad de hígado graso alcohólico. Y mientras que si no se consume alcohol, se conoce como enfermedad del hígado graso no alcohólico, conocidos por sus siglas NAFLD. Ahora bien, eh, ¿qué es el hígado graso alcohólico? El hígado es el órgano que se encarga de descomponer el alcohol para que se pueda ser desechado. Pero en el proceso se producen sustancias dañinas para el propio órgano que genera inflamación y daño celular. Cuando más alcohol se consume, más daño se le hace al hígado. El hígado graso alcohólico es la primera etapa de la enfermedad hepática alcohólica que puede continuar desarrollándose en forma de hepatitis alcohólica o cirrosis. Ahora bien, el hígado graso no alcohólico, como su nombre indica, este problema no está relacionado con el consumo de alcohol y los médicos no están seguros de qué lo causa, pero sí se sabe que padecer diabetes, obesidad, hipertensión y otros problemas relacionados con el estilo de vida son factores de riesgo. Dependiendo de su gravedad, hablamos del hígado graso simple, en el que hay grasa en el tejido, pero los tejidos no están dañados y las funciones no se ven afectadas. Y también hablamos de lo que es la esteatohepatosis no alcohólica. Aquí, esta es una forma más evolucionada y grave del hígado graso no alcohólico. En esta situación, la grasa en el hígado causa inflamación, daño y degeneración en las células del hígado. Con el tiempo, causa cicatrices con depósito de fibrosis en el hígado, lo que causa cirrosis y posible cáncer. Bien, la causa de la enfermedad del hígado graso no está del todo clara. Sin embargo, la genética puede influir. Según en un artículo de la Revista Mundial de Gastroenterología, los genes específicos pueden aumentar las posibilidades de que alguien desarrolle la enfermedad del hígado graso no alcohólico, hasta en un 27%. Algunas afecciones médicas pueden aumentar el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Por ejemplo, entre ellas tenemos tener sobrepeso y obesidad, presión arterial alta, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, que es un grupo de afecciones médicas y características relacionadas con la obesidad, resistencia a la insulina. Los niveles altos de grasa en la sangre de una persona, como el colesterol alto y los triglicéridos, también pueden contribuir al riesgo de desarrollo de la enfermedad del hígado graso. También el consumo excesivo de alcohol provoca la enfermedad del hígado graso alcohólico, ya que el hígado descompone el alcohol y lo elimina del cuerpo. A medida que el alcohol se descompone, libera toxinas dañinas que pueden generar las células del hígado y causar inflamación. Bien, ahora veamos algunos avances en la enfermedad del hígado graso. Aumento de la sensibilidad a insulina como tratamiento del hígado graso no alcohólico. El hígado graso no alcohólico generalmente está relacionado con un problema de sensibilidad a la insulina en los pacientes que frecuentemente sufren prediabetes o diabetes mellitus tipo 2. Diversos estudios han demostrado que la resistencia a la insulina es la base para la evolución de esta enfermedad. En un contexto de resistencia a la insulina y a la obesidad, el tejido adiposo visceral se caracteriza por un exceso
de adipocitos prematuros y macrófagos. Esto favorece la producción de distintas adipocitoquinas y el factor de necrosis tumoral, que promueve el desarrollo o el daño celular y empeora la resistencia a la insulina. Como consecuencia, se va a reducir el efecto supresor que ejerce la insulina en la lipólisis del tejido adulto, provocando un aumento del flujo del AGL en el hígado. Entonces, el hígado graso no alcohólico en el hígado se hace resistente cuando el aumento en la producción de glucosa hepática acoplada a su menor captación periférica acentúa una hiperglucemia y como consecuencia una hiperinsulinemia compensatoria, como promueve en el hígado la lipogénesis de nuevo, que aporta una fuente adicional del AGL. Entonces, debido a esta estrecha relación entre ambas patologías de terapia, que aparentemente es más efectiva para el tratamiento del hígado graso no alcohólico, consiste en una creación indirecta del metabolismo hepático de los lípidos, mediante una mejora en la regulación de la glucemia y mediante el aumento de la sensibilidad a la insulina. Numerosos científicos coinciden en que la pérdida de peso y el ejercicio físico controlado contribuyen en la mejora de la sensibilidad a la insulina y deben ser parte de cualquier régimen terapéutico para lo que es el hígado graso no alcohólico. Bien, como ya mencioné anteriormente, la actividad física puede ser una manera efectiva para disminuir la grasa en el hígado. Según estudios, se ha demostrado que realizar ejercicio o entrenamiento de resistencia varias veces a la semana puede reducir significativamente la cantidad de grasa acumulada en las células hepáticas, sin importar si pierdes peso o no. En un estudio de 4 semanas, 18 adultos con obesidad, con la enfermedad del hígado graso no alcohólico, que hicieron ejercicio de 30 a 60 minutos, 5 días a la semana, experimentaron una disminución del 10% de la grasa en el hígado, incluso cuando su peso corporal permaneció estable. En tanto, otro estudio de 28 personas con diabetes tipo 2 realizaron un entrenamiento de intervalos de alta intensidad durante 12 semanas y resultó en una impresionante reducción del 39% de grasa en el hígado. Sin embargo, incluso el ejercicio de baja intensidad puede ser efectivo para lograr disminuir la grasa en el hígado. En otro estudio de 22 personas con diabetes que se ejercitaron 2 veces por semana durante 12 meses, tuvieron reducciones de grasa en el hígado y de la grasa abdominal similares, sin importar si la intensidad de la actividad fue de baja o moderada o de moderada a alta. Entonces, para reducir la grasa en el hígado, es importante ejercitarse regularmente. Por tanto, la mejor estrategia es elegir algún ejercicio que les guste y que puedan hacer sin complicaciones, ya que está demostrado que es un buen método para sanar del hígado graso y que trae beneficios positivos para la salud. Bien. Eh, este estudio de los investigadores y clínicos japoneses de la Universidad de Kanazawa han demostrado en laboratorio que una molécula denominada quimiomicina TCL3 desempeña un papel de primer orden en la inducción de la inflamación a medida que se desarrolla la enfermedad del hígado graso no alcohólico. La prevalencia de la enfermedad está aumentando en todo el mundo y todavía hay muchas preguntas por resolver sobre su desarrollo. Entonces, este equipo de científicos demostró que la presencia del CCL3 aumentaba la acumulación de macrófagos
un tipo de glóbulo blanco en el hígado. Entonces, alimentaron a los roedores con una dieta rica en colesterol y grasa para reducir el NASH. El NASH es una inflamación del hígado. Los niveles de macrófagos que secretan CCL3 en el hígado incrementan a medida que se desarrolla el NASH. Posteriormente, el equipo estudió roedores modificados para carecer del gen CCL3 que fueron alimentados con una dieta rica en colesterol y grasas y comprobaron que no desarrollaron el mismo grado de inflamación del hígado que los roedores que podían producir SCL3. Bien, entonces veamos. La quimiomicina CCL3, producida en gran medida por macrófagos proinflamatorios M1, en lugar de macrófagos M2 activados alternativamente, en el desarrollo del NARF, la proteína CCL3 promueve el reclutamiento de los monocitos derivados de la médula ósea en el hígado inflamado y la polarización de macrófagos hepáticos denominados M1 que contribuyen a mantener la inflamación que da como resultado la resistencia a la insulina y la activación de células estrelladas hepáticas. En este estudio, los científicos japoneses recuerdan que cuando los macrófagos detectan daño, se crean varias quimiomicinas para atraer otras células inmunes y cambiar de un estado activo conocido como fenotipo proinflamatorio M1. Su acción provoca inflamación y cicatrización del hígado. Por tanto, los investigadores demostraron que estos macrófagos M1 expresaban CCL3, ya que los ratones que carecen de CCL3 mostraron una reducción del 48% en el número de macrófagos de tipo M1 en el hígado, en comparación con los ratones productores de CCL3, después de ser alimentados con una dieta en colesterol y en grasas. Demostraron que el CCL3 en sí mismo promovió la transición de los macrófagos fenotíricos en los suprimentos alternativos M2, que es la cicatrización de heridas. Por tanto, Vamos a continuación. ¿Quién va a continuar? O Miguel o César. Pueden presentar directamente sus transparencias. Sí, profesor. En el video también estaba la parte de Miguel, pero bueno, si no las ponemos, no hay problema. Buenas tardes.
¿Cómo se ocasiona el hígado graso? Presentado por Guevara Coyori, Miguel Ángel. Una consideración que tenemos es que la esteatosis hepática es una enfermedad con una prevalencia del 20 y 30% y superior al 70% en pacientes con obesidad y diabetes. Y está relacionado con distintos componentes del síndrome metabólico, especialmente, como ya mencioné, la obesidad, diabetes y resistencia a la insulina. De manera que se considera el componente hepático del síndrome metabólico. Como ya mencioné, hay evidencias que vinculan la enfermedad del hígado graso no alcohólico con el tan conocido síndrome metabólico. Bueno, lo mío fue un acto de justicia. Te robé un poco de tiempo porque tú llevas años robándome la vida. Lo que comenta un hígado dañado, ya sea por alcohol o no, o esteatosis hepática no alcohólica o alcohólica. Siguiente presentación. Manifestaciones clínicas de esteatosis hepática. Dolor en zona del hipocondrio derecho, elevación de lípidos séricos, triglicéridos y colesterol, hiperglicemia, hipertensión arterial, malestar general, cansancio, fatiga crónica, sensación de pesadez, ictericia. Como se aprecia en imagen, ¿no? Depósitos de grasa en el hígado. Y otra manifestación, la que tenemos que tener en cuenta, son acerca de las señales y las marcas, ¿no? La piel, la coloración, por ejemplo, también en la nariz, por ejemplo, endurecimiento, está constantemente enrojecida, fisurada. También los ojos, el color es un poco amarillento, esto indica también problemas en el hígado. Tener en cuenta también las marcas y los relieves en tanto para determinar esteatosis hepática, ¿no? También la lengua, boca, labios, los dientes, en las manos, en las uñas y en los pies. En cuanto luego de las manifestaciones clínicas, encontramos que hay factores, la siguiente diapositiva, causas más comunes de esteatosis hepática. Dieta, comer de más, comer entre comidas, comer pescado en las noches, consumo excesivo de proteína. Referente al consumo excesivo de proteínas. El consumo excesivo de proteínas resulta el engrosamiento y congestión de las membranas basales de los vasos sanguíneos capilares y arterias, incluyendo los sinusoides del hígado. En consecuencia, ¿qué es lo que sucede? Impide que gran parte del suero de colesterol abandone el torrente sanguíneo en los sinusoides. Por lo tanto, estas células hepáticas suponen que hay una escasez de colesterol en el cuerpo, y esta escasez lo que estimula a las células hepáticas para aumentar la producción de colesterol a niveles anormalmente altos. Sin embargo, muchas de las membranas y las aperturas de los sinusoides están congestionadas con acumulación de fibra proteínica, colágeno. Como ya he mencionado, que previene de los sinusoides absorban el colesterol producido y se obliga a que casi todo abandone el hígado a través de los conductos biliares.
Esto causa formación de pequeños grupos de cristales de colesterol, mezclados con componentes de la bilis, en los conductos biliares del hígado y la vesícula. Si bien es cierto, las secreciones de bilis y enzimas digestivas se reducen dramáticamente conforme llegue la noche, ¿no? Especialmente después de la 6 de la tarde. Por esta razón, una comida que consiste de alimentos como carne, pollo, pescado, queso, huevos, comida aceitosa, no puede ser digerida correctamente. En su defecto, tal comida se convierte en una fuente de desperdicio tóxico, depositado en los intestinos. Comer de más. El comer en exceso afecta la salud con mayor severidad. Regularmente ingerir demasiada comida o comer con mayor frecuencia que lo requerido por el cuerpo para su nutrición y sostenimiento, ¿qué provoca? Provoca que los jugos gástricos, incluyendo la bilis, cada vez se agoten con mayor facilidad, que permite que una gran porción de las comidas ingeridas no se digiera, convirtiéndose, por lo tanto, en una fuente constante de actividad dañina, consecuentemente, más sustancias tóxicas, las cuales se van a comenzar a alojarse en el tracto intestinal, resultando en la congestión del sistema linfático y el engrosamiento y una sobrecarga del hígado y sus funciones y las funciones excretoras. En, drogas farmacológicas, terapia de reemplazo de hormonas y pastillas anticonceptivas, envenenamiento por fluoruro y otras drogas farmacológicas. El riesgo para desarrollar esteatosis es 4 veces mayor en las mujeres que en los hombres. Es especialmente mayor en aquellas mujeres que han utilizado o usan pastillas anticonceptivas y reemplazos hormonales. El envenenamiento por fluoruro es un químico venenoso que el hígado intenta atrapar en la bilis. Esto resulta en la congestión de los conductos biliares y otras drogas farmacológicas. Todos los medicamentos y drogas son tóxicos por naturaleza y requieren desintoxicación por parte del hígado. Aún así, las funciones inhibidas del hígado permiten que muchos de estos químicos venenosos entren a la bilis. ¿Qué sucede? Esto altera el equilibrio natural de sus componentes y resulta en el desarrollo, por ejemplo, de cálculos biliares en el hígado y de la vesícula. Lo que también tenemos que tener en cuenta es el estilo de vida. En la siguiente diapositiva encontraremos acerca de interrumpiendo el reloj biológico, los ciclos naturales de dormir y despertar, horarios naturales de comida. Si bien es cierto, vivimos nuestra vida, tiene un gran impacto en la forma como estamos, ¿no? La eficiencia y el desempeño que tenemos. Ciertos ritmos biológicos que están predeterminados ya en sincronía. Que estos están ligados al movimiento de nuestras actividades. Cada ritmo individual controla el tiempo y las funciones de nuestro cuerpo, incluyendo, por ejemplo, el ritmo cardíaco, la presión arterial, la temperatura del cuerpo, los niveles de hormonas, la secreción de jugos gástricos y hasta el límite de dolor. Lo que trata que al sintonizar la rutina puede ayudar al cuerpo en su esfuerzo para limitar la limpieza y aliviar a sí mismo. También se puede prevenir que nuevos problemas, por ejemplo, salud, surjan en el futuro. El horario de dormir también depende
El punto máximo del ciclo, por ejemplo, el punto máximo del ciclo de cortisol cambia si, por ejemplo, si regularmente se duerme después de la medianoche, en vez de hacerlo antes de las 10, se levanta por la mañana, después de las 9, 8 de la mañana, los materiales hechos se van acumulando durante la noche y estos van a destinarse a ser eliminados entre las 6 y 8 de la mañana. Entonces, tiene relación si una persona cambia su hora de dormir, despertar. Referente a las causas diversas, ¿no? Estrés emocional, por ejemplo, ver televisión por muchas horas. Si bien es cierto, la capacidad del cerebro no es suficiente para procesar un flujo de estímulos que emana unos cuadros cambiantes del televisor, ¿no? Por cada segundo. El estrés y la tensión cobran importancia, ¿no? La presión se incrementa para ayudar el transporte de oxígeno, glucosa, colesterol, vitaminas y otros nutrientes por el trabajo cerebral. Por ejemplo, si se agrega la tensión asociada con el contenido de algunos programas, la violencia, el suspenso, el ruido, gritos, las glándulas adrenales responden con dosis de adrenalina para preparar el cuerpo para una respuesta. Y esta respuesta al estrés, ¿no? Entonces, generalmente se puede sentir cansado, con rigidez en el cuello, por ejemplo, deprimido y hasta se presenta demasiado cansancio, dado que referente luego de las causas más comunes de estetosis hepática, encontramos los golpes. Patogenia de esteatosis hepática. Si bien es cierto, hay una teoría de patogenia. Teoría del doble impacto que se menciona, la teoría patogenia más aceptada de la doble impacto, en la que la acumulación de ácidos grasos en cada una de estas dos fases desempeña un papel fundamental. Así, el primer impacto sería una resistencia a la insulina, con resultado de acumulación de grasa en el hígado, y para el paso de esteatosis a esteohepatitis. Sería ser un segundo impacto, en el que la acumulación de ácidos grasos daría lugar a estrés oxidativo, inflamación, necrosis y fibrosis. Como se aprecia en la imagen, primer impacto, primer golpe y el segundo impacto. Pero también mencionan sobre el impacto múltiple. En la siguiente diapositiva comienza con la acumulación de grasa. Como le mencioné, comienza con la acumulación de grasa en los hepatocitos, como gotas de lípidos citoplasmáticos, iniciando así la esteatosis hepática simple. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, ahí vemos un hígado saludable, con pequeñas gotas de grasa, pero ¿qué sucede? Estas gotas de grasa comienzan a agrandarse y el núcleo comienza a ser desplazado, el cual el hepatocito se encuentra lleno. Ahora, el hepatocito inflamado, como ya se aprecia en una estetosis hepática no alcohólica irreversible, ya sucede una cicatrización, pues las células se encuentran muertas, ¿no?
la siguiente diapositiva podemos observar acerca de la esteatosis simple y la esteopatitis. La sección en el apartado A y en el apartado B, que se encuentra en la parte izquierda, una sección histológica de tejido hepático normal, comparado con imagen B, una estatosis no alcohólica, se muestra la acumulación de grasa en los hepatocitos, la fibrosis y la cirrosis, como se aprecia en la imagen. Diagnóstico de esteatosis hepática. Por ejemplo, análisis de sangre, una ecografía abdominal, una biopsia hepática, que más adelante, para realizar una biopsia hepática, también hay situaciones a considerar. El análisis de sangre debe valorarse las enzimas hepáticas, ya que son de los primeros parámetros que se elevan en caso de que el hígado esté dañado. Estas enzimas son la bilirrubina y las transaminasas, AGOT y AGPT. La ecografía abdominal detecta la lesión hepática, pero no la causa de la misma, en la que se observa tanto el hígado como las estructuras colindantes, sirve para determinar si la causa de la alteración tiene un origen en el tejido hepático o en la vía biliar. Ahora, si es que con la ecografía abdominal no se termina ya, se ocurre a las pruebas de TAC y resonancia magnética. Ahora, la biopsia hepática es una prueba invasiva, es un método invasivo que se toma una muestra de tejido del hígado para posteriormente estudiarlo en laboratorio. Siguiente diapositiva menciona acerca de las ventajas y inconvenientes que presentan. Se habla sobre la sensibilidad y la accesibilidad también por el coste y la disponibilidad, ¿no? Por ejemplo, una ecografía abdominal es accesible, bajo coste, pero poco sensible. Útil, por ejemplo, útil para predecir la presencia de esteatosis, pero limitada para el primer grado de esteatosis. Por ejemplo, también interviene la accesibilidad y también los inconvenientes, ¿no? En la siguiente diapositiva se habla sobre la biopsia hepática. Si bien es cierto, es un método invasivo de diagnóstico, pero es el mejor en cuanto al diagnóstico. Como se puede observar en la imagen, es un método sencillo que dura por lo menos 10 minutos, en el cual también, en torno a las complicaciones que se puedan presentar, ¿no? Dolor, sangrado intraperitoneal, hematoma subcapsular, infección, lección accidental de otros órganos, ¿no? En el proceso, que dura 10 minutos, se le pide a la persona que no respire por un periodo de tiempo, se administra anestesia local y, por ejemplo, si es que hay un dolor, mayormente es en el brazo, y se administra una determinada medicamento para el alivio. Siguiente diapositiva acerca sobre la clasificación modificada de Bloom, donde vemos el grado de esteatosis macrovesicular, la actividad necroinflamatoria, leve, moderada, intensa, el estadio de fibrosis. Dentro de las situaciones
en las que se puede realizar biopsia hepática. Siguiente diapositiva. Es acerca, por ejemplo, de un paciente con esteatosis hepática mayor de 60 años y con antecedente de familiares diabéticos, obesidad, triglicéridos elevados o colesterol HDL bajo. Pacientes con esteatosis hepática que presenten riesgo elevado de fibrosis avanzada, coagulopatía, trombocitopenia o examen físico que evidencie enfermedad hepática avanzada. Pacientes con sospecha de estatosis en cual no se ha determinado, no se ha descartado con los métodos no invasivos, ya se aplicaría en todo caso biopsia hepática. Ya. La primera medida terapéutica es la dieta y modificación del estilo de vida, una actividad física regular, cambios en el estilo de la vida, incluyendo, ¿no?, bajar de peso, modificaciones de la dieta y aumentar la actividad física con trabajo intenso, prolongado o un trabajo que requiere mayor fuerza, pero corto. Con estas medidas hay una reducción del tejido adiposo y así de la insulina resistencia. Pero eso sería por parte de mi presentación. Le doy pase a mi compañero Fenco Riz. Bien, buenas noches con todos los presentes. Ahora me ha tocado exponer lo que es el rol de las proteínas en el hígado graso, ¿no? Bueno, hay un sinnúmero de proteínas involucradas en el transporte de lípidos, de ácidos grasos y también en su metabolismo, ¿no? Y esto en consecuencia pues estaría involucrado en la enfermedad de hígado graso. Pero hemos seleccionado las proteínas que cumplen un rol bastante importante, ¿no? La primera proteína de la que vamos a hablar es la insulina. Como ya lo han mencionado mis dos compañeros, en el hígado graso lo que ocurre es una resistencia a la insulina, ¿no? Esto conduce a una síntesis de novo, o también denominada lipogénesis de novo, que es un proceso bioquímico en el cual se sintetizan ácidos grasos a partir de acetilcoenzima A, que es procedente de distintas rutas metabólicas, ¿no? Como podemos observar en la imagen del lado derecho, tenemos una visión general de lo que ocurre, ¿no? Esta resistencia a la insulina genera lo que es la lipogénesis de novo, ¿no?, que influye en una mayor síntesis de ácidos grasos y en consecuencia una acumulación de triacilgliceroles que tendría como consecuencia la esteatosis o la formación de hígado graso, ¿no? Ahora, esta insulina también está relacionada con otra proteína que es la CRBP1. Esta proteína regula más de 32 genes implicados en la síntesis y en el transporte de lípidos. Además, es el principal regulador transcripcional de las enzimas involucradas en la lipogénesis de novo. Esta proteína puede ser activada de dos formas. Mediante una quinasa, que es la PI3K, y también por lo que es el receptor hepático X. Pero esa proteína depende bastante de la señalización de la insulina, ¿no? Su actividad va a depender bastante de la señalización de la insulina. Otra proteína que está relacionada con la insulina y la CRBP1 es la CHRBP, que participa en la activación transcripcional de genes
que codifican las enzimas limitantes de la velocidad de la lipogénesis. Según estudios, se ha asociado la síntesis de novo o la lipogénesis de novo con el hígado graso y esta proteína. Bien, otra proteína que es muy importante en el metabolismo de glucosa, metabolismo también de proteínas, metabolismo de triglicéridos, es la lectina, ¿no? Y bueno, en esta investigación se hizo un estudio en ratas. Este diagrama nos muestra las vías principales en las que actúa la lectina, ¿no? Como tenemos el metabolismo de la glucosa, como aumentando una sensibilidad de la insulina y por consecuencia reduce los niveles de glucosa. También participa en el metabolismo de lípidos, aumentando la beta oxidación y en consecuencia disminuyendo la lipogénesis, y también participa en el transporte de triglicéridos. Bueno, y otras rutas en las que participas en el metabolismo del hierro, en la respuesta inmune, en la angiogénesis, en la fibrogénesis y en la renovación de tejidos. Bueno, según estudios que se han hecho en ratos, el hígado graso se desarrolla en casos de que la lectina tiene una señalización defectuosa y también en casos de lipodistrofia, en cual los niveles de lectina son extremadamente bajos. Además de estos efectos, cualquier deficiencia de lo que es la lectina puede tener consecuencias importantes en el metabolismo de la glucosa y lípidos. Finalmente, esto contribuye a una esteatosis hepática. Otras proteínas, bueno, son complejos proteicos, son las lipoproteínas, que están vinculadas estrechamente a lo que es el hígado graso. Sobre todo la lipoproteína de muy baja densidad, que es la VLDL, que, como se dice, es un sello distintivo del hígado graso, ¿no? Porque en el hígado graso esta lipoproteína va a estar en altas concentraciones. Y eso está ligado a que, como hay un exceso de síntesis de triacilgliceroles, en consecuencia va a haber un aumento de estas partículas VLDL. Y estas partículas se van a metabolizar y van a dar partículas aún más pequeñas, como son la HDL y la LDL, ¿no? Bueno, aquí vemos una imagen de un artículo en el que se estudió la relación entre la VLDL y la esteatosis, ¿no? En este estudio lo que nos dice es que la secreción de VLDL va a tener un impacto en la progresión de esteatosis, ¿no? Que pueden conllevar incluso a una cirrosis. Y también que esta secreción de VLDL puede estar desregulada por distintos factores, como son la disminución de ApoB, MTT, también un aumento en la señalización de la insulina, o también por la falta o disminución de uno de los componentes más importantes de la VLDL, que es la fosfatidilcolina. También puede estar desregulada por un descenso en los ácidos grasos poliinsaturados. Bueno, como les dije, las lipoproteínas son complejos proteicos, ¿no? Y estos están conformados por lo que son las apolipoproteínas. Una apolipoproteína que está muy relacionada con el hígado graso es la ApoC3, que su función es el procesamiento de lipoproteínas periféricas como las hepáticas. Esta ApoC3 se expresa principalmente en el hígado y es un factor determinante de los niveles de triglicéridos en el plasma de humanos. Bueno, según estudios que se han hecho en ratones, esta proteína en ratones que han sido alimentados con una dieta alta en grasas, se confirmó que había una sobreexpresión de ApoC3, ¿no?
y que esta ApoC3 tenía una relación con la resistencia a la insulina, causando también lo que es esteatosis. Además, también se han hecho un estudio en humanos en donde se informó que las mutaciones del promotor de ganancia de ApoC3 están asociadas a un aumento de los triglicéridos plasmáticos, a la resistencia a la insulina y a la esteatosis. Otra apolipoproteína es la APO5. Esta se une a la VLDL, a las kilimecrones y a la HDL, reduciendo los triglicéridos plasmáticos, particularmente al estimular la hidrólisis de TRL dependiente de LPL. Bueno, aquí también se han hecho un estudio en ratones donde había una sobreexpresión de ApoA5 cuando se inducía al hígado graso, ¿no? Otra de las proteínas que tienen bastante importancia en el hígado graso son las aminotransferasas. Bueno, estas proteínas han tenido un rol muy importante en el diagnóstico, ya que han servido como biomarcadores. Pero no son muy específicas para hígado graso, ¿no? El que menos conoce que las aminotransferasas está relacionado a daño hepático, ¿no? Entonces, antiguamente se usaban para determinar si había hígado graso, hasta que, bueno, no se determinó realmente si estas aminotransferasas eran metabolizadas por la resistencia a la insulina o ocasionadas por diabetes mellitus tipo 2 o por hígado graso. Entonces se han ido implementando nuevos métodos de diagnóstico y nuevos biomarcadores. Finalmente tenemos a las proteínas de unión ácidos grasos, en la que está una familia de proteínas que son las FABP. Pero la que está directamente relacionada con el hígado graso es la FABP1. Esta participa en el metabolismo de los ácidos grasos en el citoplasma, facilitando el transporte, el almacenamiento y la utilización de los ácidos grasos. También puede ejercer un efecto protector contra la lipotoxicidad al facilitar su oxidación o incorporación de triglicéridos. Además, conlleva unirse a ácidos grasos libres de citotóxico. Bueno, eso ha sido todo la exposición acerca de hígado graso. Agradecer al profesor Pedro por permitirnos participar en una nueva edición de Biología Sin Fronteras. Muy bien, nuestro agradecimiento a Greta, a Miguel Ángel y a César David. Tal vez si alguno de los asistentes quisiera hacer alguna pregunta o alguna contribución con ampliar lo que han expuesto a los jóvenes. Ok, Renzo Waldir, felicitaciones. Renzo Waldir para todos los ponentes. Gracias, Renzo, muy amable. Muy bien. Claro, si no pueden expresarlo también en el chat. Vamos a revisar en el chat si hay alguna pregunta. Felicitaciones desde Renzo. Renzo tiene una consulta, dice, escuchen por favor Greta, Miguel y César. Bueno, debo aclarar de que César y Miguel y Greta no son estudiantes de medicina, son estudiantes de biología, ¿no? Pero sin embargo, esperemos que ellos contesten en la pregunta que se plantea. Felicitaciones, muchachos, por la ponencia. Tengo una consulta. En los pacientes trasplantados por hígado graso no alcohólico, ¿tienen probabilidad de desarrollar esteatosis de nuevo? Pregunta. ¿Qué dicen ahora? Bueno, no sé si te refieres a hígado graso o te refieres a lo que es la lipogénesis de novo. Porque si es a la lipogénesis de novo, es un proceso bioquímico que realmente se da, no creo que tenga una relación si hay un trasplante o no, porque eso es un proceso bioquímico que se da en los humanos para sintetizar ácidos grasos.
Creo que la pregunta ha sido esa, César. Si un paciente que se le trasplante el hígado graso, perdón, se le retira el hígado graso y se le pone un hígado graso nuevo, por decir así, estrenadito, ¿hay probabilidad que desarrolle hígado graso o no hay probabilidad? Waldir justamente está sintiendo que eso es lo que ha preguntado. Yo creo que sí, porque los factores, como hemos visto, para desarrollar hígado graso son bastantes. No solo hay factores bioquímicos, sino incluso hay factores epigenéticos, ¿no? Que influyen bastante en la formación de hígado graso. Así es, David. Rezo también, así es, ¿no? Para muchos, ¿no? La situación hepática, las dolencias hepáticas son una cosa muy, muy delicada, ¿no? Y justamente cuando se pensaba en los trasplantes que iban a ser la solución para el hígado graso, pacientes que les eran trasplantado hígados sin hígado graso generaban el hígado graso, lo desarrollaban. Y con lo cual justamente le permitió a la ciencia médica de que el problema no está en el hígado entonces, sino que el problema viene de afuera. El desorden viene de afuera y no es propiamente en el hígado. Y creo que hacia eso ha apuntado justamente la pregunta, hacia eso ha querido Renzo de ampliarlo, ¿no? Sí, el desorden es de afuera, ¿no? Y uno de ellas, la que está altamente desordenada, es la insulina, ¿no? Sí, es correcto. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta más? Muy bien, César. A ver, creo que aquí alguien me ha preguntado. Ok. Muy bien, agradecemos a César, a Greta y a Miguel y a Renzo que ha preguntado, ¿no? Y exhortarlos a los demás también a que participen. Les agradecemos su asistencia. Les invitamos a este programa virtual cultural de ciencia y cultura de la Facultad de Ciencias Biológicas, promovido principalmente por la gestión del señor decano de nuestra facultad, profesor Jorge Chanamé, quien tiene bastante interés en que los jóvenes participen, profesores no solamente de universidades del Perú, sino estamos invitando a profesores de universidades extranjeras. Ya han participado profesores de universidades extranjeras, ¿no? Y esperamos también que ustedes participen. Bien, muchísimas gracias, los esperamos la próxima semana y un abrazo. Creo que acá hay un mensaje que está aportando Luis Valverde. Luis Valverde nos dice, en comparación con otros receptores de trasplante, los pacientes con esteatosis hepática no alcohólica que reciben un trasplante tienen mayor probabilidad de presentar síndrome metabólico y posiblemente insuficiencia renal post-trasplante. Ahí está dando la cita. Bueno, ya habíamos hablado, ya habíamos dicho eso, ¿no? Gracias, Luis. Aquí Luis lo está documentando con una cita del NCBI, del National Center for Biotechnology Information. Sí. Ok. Muchísimas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Gracias por su asistencia. Un abrazo para todos.